2, 1. A ver, listo, ya estamos al aire, como se dice. Qué gusto estar con ustedes, muchachitos, una vez más, para comenzar con nuestra clase de literatura. Voy a compartir mis diapositivas en estos instantes y espero que me confirmen si ya todos están viendo. Ahí está, fíjense, seguramente en estos momentos está cargando. Aquí ya me sale que estoy presentando para todos. A ver si me confirman, muchachitos. ¿Me confirman? ¿Sí? Alguien que active su audio Sí, y me profesor. diga, muy bien, muchas gracias. Ya podemos entonces ampliar mis diapositivas. Ya vamos a ampliarlo. Ahí está. Entonces, como estamos diciendo, jovencitos, en esta primera clase vamos a desarrollar nuestro tema de géneros literarios y figuras literarias. ¿Ya? Bueno, podemos empezar diciendo que las obras literarias, según sus características de forma o de contenido, se van a dividir en varios grupos, ¿correcto? A estos grupos se conoce con el nombre de géneros literarios. ¿Cuáles son estos géneros literarios? Algo básico que debes tú recordar siempre. Los 5 géneros literarios que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son? Al más antiguo, el género épico. Luego viene el género lírico y después el género dramático. Son los 3 géneros literarios que surgen en la antigüedad y que fueron, en un inicio, pues descritos muy bien, analizados por el filósofo griego Aristóteles en su obra titulada Poética. Ya tiempo después se habla también del género narrativo y el género expositivo, ¿correcto? Estos son entonces los 5 géneros literarios que tú debes recordar muy bien. Épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. El alumno debe saber reconocer cada género literario. Entonces, la idea es que tú conozcas cuáles son las características más importantes de cada género literario, ¿correcto? Porque las preguntas apuntan en ese sentido. Por ejemplo, te voy a presentar una pregunta que fue pues o vino ya en un examen anterior sobre este tema. Por ejemplo, la pregunta era la siguiente. Indique usted, indique usted cuál es el género literario en el que prevalece el uso de diálogos de inicio a fin, diálogos. Estas obras además se dividen en actos. A ver, ¿a qué género se estaba refiriendo? Ahí tenías tus 5 alternativas que teníamos que marcar. Género literario, diálogos de comienzo a fin, se dividen en actos. ¿Mm? ¿A qué género se estaban refiriendo, muchachos? Dime pues, se estaban refiriendo Dramático. al género dramático. Muy bien. Género dramático o también llamado teatro, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es el género literario donde prevalece la subjetividad y se plasman estados de ánimo, emociones, sentimientos del poeta? ¿En qué género se ve esto? ¿Ah? Subjetividad, emociones, estados de ánimo. Género lírico. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la tarea entonces que nos vamos a proponer a continuación. Que el alumno conozca las características más importantes de cada género, ¿correcto? Entonces empecemos pues con el género más antiguo. ¿Cuál es? El género épico. Primero, las obras del género épico están escritas en verso. ¿Qué quiere decir esto? Escritas en verso. Profe, ¿tú distingues entre lo que es verso y prosa? Verso y prosa. Uy, profe, me la pone difícil. Eso ya hace tiempo que yo no recuerdo. Verso y prosa. Bueno, recordemos. Debes haber leído algo de poesía, ¿no es así? Pues bueno, la poesía está escrita en verso. Debes haber leído algún poema de Gustavo Adolfo Bécquer, de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Rubén Darío. Son poetas muy conocidos. Entonces, los poemas están escritos en verso. ¿Sí? Has visto, por ejemplo, el poema centradito, dividido en varias estrofas, ¿correcto? Cada línea es un verso. ¿Te das cuenta inclusive que nos enseñaron a medir las sílabas métricas de un verso? Y así encontramos versos de 11 sílabas métricas en decasílabo, versos de 14 sílabas métricas, alejandrino, ¿no?
¿Te acuerdas? Pues bien, entonces las obras del género épico se escriben en verso. En cambio, la prosa es lo que vemos, por ejemplo, en un cuento o en una novela. Debes haber leído alguna vez algún cuento o novela, algún cuento de Abraham Valdelomar, El Caballero Carmelo, ¿no? O Los Gallinazos sin Plumas de Julio Ramón Ribeiro. Pues eso es prosa. Debes haber leído alguna novela o fragmentos de novelas. Bien, eso es prosa entonces. Listo. Esto para decir que las obras del género épico están escritas en verso. ¿Qué más? En el género épico hay un narrador. ¿Qué es el narrador en una obra literaria? El narrador es esa voz que te va relatando todas las acciones realizadas por los personajes. Un narrador es la voz, repito, que te va relatando todos los acontecimientos, todas las acciones llevadas a cabo por él o los personajes. ¿Correcto? Entonces, en el género épico hay un narrador. Muy bien, me queda claro. ¿Y qué es lo que cuentan, pues, las obras del género épico? Hechos heroicos. Porque justamente los personajes protagónicos son héroes. Héroes que destacan por su valentía, por su ingenio, por su belleza. ¿Correcto? Entonces hay viajes, aventuras, luchas, peripecias. Eso es lo que prevalece en el género épico. Profe, extraordinario, qué bonito, interesante. Viajes, aventuras, luchas. Género épico. Héroes, ¿no? Muy bien, correcto. Ahora mira, escucha. Dentro de cada género hay especies literarias, o también se les llama subgéneros. Y dentro del género épico vamos a encontrar tres especies. ¿Cuáles son estas tres especies? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Tienes que distinguir muy bien entre una especie y otra, porque por ahí vienen las preguntas. Distinguir entre una especie y otra, ¿correcto? Acá vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo. La epopeya surge en la Edad Antigua. Ya. ¿La más antigua es la epopeya? Sí. Nos vamos a la Edad Antigua, antes de Cristo, ¿correcto? Ya, muy bien. En la epopeya encontramos historias que tienen que ver con personajes mitológicos. Tiene que ver con la mitología de un pueblo, de una nación. Encontramos personajes mitológicos, ¿sí? ¿Correcto? Ejemplos de epopeyas, tenemos los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿no? ¿De qué trata la Ilíada? ¿Te acuerdas? Los últimos días de lucha entre griegos y troyanos. Está, héroes. ¿De qué trata la Odisea? Todas las peripecias, las aventuras de Ulises en su afán de volver a Ítaca, al lado de su familia. ¿De qué trata la Eneida? Todas las peripecias también que van a llevar a cabo los troyanos que han sobrevivido a la guerra, encabezados por el héroe Eneas. Viajan con el afán de fundar una nueva ciudad para esa gente. ¿No es así? ¿Ya? Ahí está. Esa es la epopeya. Edad antigua, personajes mitológicos. Listo. El cantar de gesta. ¿Qué distingue entonces ahora al cantar de gesta de la epopeya? El tiempo. El cantar de gesta surge en la Edad Media, inclusive en la Baja Edad Media ya. Siglo XI, XII, por ahí, siglo XIII. Es la etapa en donde las principales naciones de Europa recién están en formación. España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia. Y muchos de estos pueblos están en pugnas entre sí. Están peleando algunos de ellos por su independencia, por su libertad. Y estos héroes que destacan en el campo de batalla luego son inmortalizados por sus poetas. En España a estos poetas se les llamaba juglares. Y los juglares entonces elaboraban extensas composiciones donde relataban, ¿no?, las aventuras, las luchas de estos héroes históricos, verídicos, reales, que estaban peleando por la libertad de su patria. O sea, gran diferencia. El cantar de gesta surge en la Edad Media. 1. 2. Trata sobre personajes históricos. Son personajes reales. Y 3. Son personajes que pelean por la libertad de su patria. En síntesis, podemos decir que el cantar de gesta es una composición épica que surge en la Edad Media y que tiene un carácter histórico y además nacionalista. Son ejemplos de cantares de gesta. Tenemos allí el poema de Mio Cid en España, el cantar de Roldán en Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania. Listo. Eso con respecto al cantar de gesta. ¿Y el poema épico? ¿Qué sucede con el poema épico? Bueno, el poema épico recuerda dos cosas fundamentales. Uno, su lenguaje. El lenguaje es elegante, es un lenguaje más culto, más refinado. El juglar, en los cantares de gesta, muestra un lenguaje más popular,
En cambio, en el poema épico se percibe un lenguaje más elegante. ¿Te das cuenta? Y otro, hay una gran cantidad de referencias al cristianismo. En el poema épico hay constantes referencias al cristianismo. No te olvides también de ese dato. Ejemplos de poemas épicos tenemos allí, el más famoso, la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Cristiada de Diego de Ojeda también es otro ejemplo más de poema épico. Listo. Cerramos con el género épico. Fácil, ¿sí o no? Ahí está, género épico y sus especies. Avanzamos. 2. Género lírico. ¿Qué es lo que más destaca en el género lírico? La subjetividad. ¿Qué quiere decir esto, subjetividad? Que en el poema épico se muestra el mundo interior del poeta, sus emociones, sus sentimientos. Ya no hay un narrador que relata acciones, no, hay una voz que manifiesta un estado de ánimo, que manifiesta sus sentimientos, alegría, felicidad. Yo geo el texto y comienzo a leer, hoy el mar y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Ya ves? Eso es género lírico, está emocionado, feliz, ¿no? El amor. O por ejemplo, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ah, melancolía, nostalgia, estás recordando a la mujer amada que ya no está, ya se marchó. ¿Te das cuenta? Dolor, sufrimiento. Género épico, estado de ánimo, ¿ya? Emotividad, sentimientos, pasiones, género lírico, ¿ya? Y así como en el género épico hemos encontrado especies o subgéneros, lo mismo sucede en el género lírico. También encontramos especies o subgéneros. 5 especies que debes recordar: la oda, la elegía, la égloga, el epigrama y la sátira. Vamos por partes. Égloga, canto de alabanza, canto de exaltación, alabanza, exaltación, sí, alabanza, exaltación. Cuando el poeta resalta las virtudes, las cualidades de algún ser o cosa. O sea, cuando el poeta entonces quiere resaltar, por ejemplo, la belleza del paisaje, de una ciudad, o quiere resaltar la belleza de una muchacha. Oh, amada mía, tus ojos, tu cabello, tu rostro, tus labios, ¿no? Está resaltando, ¿no? La belleza, las cualidades de esta persona. A eso se llama una oda. Por eso dice ahí al costado, alabanza. ¿Correcto? El poeta Pablo Neruda, este poeta chileno, mira, tiene todo un libro de odas. Así se llama el libro, Odas Elementales. Y aquí él le canta a las cosas más elementales de la vida. Hay una oda al amor, una oda al tomate, oda a la poesía, bueno, oda al pan, oda al vino, una oda a César Vallejo. Hay una oda para todo, mira, hay una oda al gato inclusive. Esa oda al gato, ¿no? Oda a Guatemala, oda al libro, oda al átomo, oda a la lluvia, una oda al mar, una oda a los números. A ver, ¿sí que te gustan los números? Mira, Neruda, que le canta los números. ¿Y qué dice Neruda sobre los números? Qué locura, oda a los números. Qué sed de saber cuánto, qué hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo. Nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes, la juventud contando pétalos, cabelleras. Contamos los colores, los años, las vidas y los besos. En el campo los bueyes, en el mar las olas. Los navíos se hicieron cifras que se fecundaban. Los números parían, las ciudades eran miles, millones, el trigo centenares de ciudades que adentro tenían otros números pequeños, más pequeños que un grano. El tiempo se hizo número, la luz fue numerada y por más que corrió con el sonido, fue su velocidad un 37. Nos rodearon los números, cerrábamos la puerta de noche fatigados, llegaba un 800 por debajo hasta entrar con nosotros en la cama, y en el sueño los 4000 y los 77, picándonos la frente con sus martillos o sus alicates, los 5 agregándose hasta entrar en el mar o en el delirio, hasta que el sol saluda con su acero y nos vamos corriendo a la oficina, al taller, a la fábrica, a comenzar de nuevo el infinito número 1,
de cada día. Y así continúa este poema, esta oda al número. El poeta español Fray Luis Ponce de León tiene una oda muy bonita, donde él le canta, alaba ese tipo de vida que algunas personas llevan en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Y dice, ¿no? Ay, qué hermosa vida en el campo, qué alegre vida. Ah, ¿quién como ellos que se van a vivir al campo y son felices? El poema dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Así comienza la famosa Oda a la vida retirada. Listo. ¿Quedó claro que es una oda? Muy bien. Elegía ahora. Elegía. Ah, en la elegía hay un sentimiento totalmente diferente. En la elegía hay lamento, como puedes ver. Dolor. ¿Por qué? Por la muerte de un ser querido. Fíjense, murió la madre, o el padre, o el hermano, ¿no? Murió el amigo. Y entonces, ahora hay dolor. Ahora hay mucho sufrimiento. ¿Correcto? El yo poético ahora se lamenta por la muerte de un ser querido. A ver, vamos a ver aquí, un instante. Aquí tenemos a César Vallejo. César Vallejo tiene un poema dedicado a su hermano Miguel. Cuando su hermano Miguel muere, él escribe esto. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos decía, nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes. Todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. El tema de la muerte lo relaciona él con el juego de las escondidas, ¿no? Esos recuerdos de la niñez. Ahora dice, te has escondido, pero en lugar de esconderte alegre, estabas triste, ¿no? Y ahora yo ya no puedo encontrarte, hermano. No tardes en salir, por favor, ¿no? Dolor, dolor por la muerte del ser querido. Eso es una elegía. La égloga, vamos con el punto 3, égloga o bucólica. La égloga es un poema pastoril. ¿Por qué? Porque la voz que escuchamos en el poema ahora es la de un pastor. ¿Y cómo te das cuenta que es un pastor? ¿Cómo me doy cuenta que es un pastorcito, profe? Porque este pastor te está hablando de su actividad, está pastoreando, está en el campo, está describiendo la naturaleza. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, o verde prado de fresca sombra llena. Pero luego este pastorcito sobre todo te cuenta sus penas amorosas. Eso es lo que se percibe en una égloga, ¿no? Un pastor que se lamenta por penas de amores. Así, por ejemplo, en la égloga primera de Garcilaso de la Vega, escuchamos al pastor Salicio que dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti es vivir para que sea. ¿Ah? Esa es una égloga, poema pastoril, o llamado también bucólica. El epigrama es breve. Ah, ya, primera característica del epigrama, su brevedad. Es breve, ¿no? Es breve, pero además hay otro elemento más en el epigrama. Hay ironía. La ironía es una burla sutil, una burla ingeniosa, indirecta, escondida, ¿correcto? Allá, o sea, hay mucha sutileza. Hay una burla, pero una burla inteligente, ¿no? Sutil, audaz. A eso se llama ironía, ¿correcto? Hay epigramas amorosos, donde el yo poético, llevado por cierto despecho, quiere pues herir a la persona que se amó en el pasado. O de repente es un epigrama contra un político, para también mofarse de él, pero de una manera ingeniosa, indirectamente en el poema. Así como el poeta Neruda tiene todo un libro de odas, ¿no? El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal tiene todo un libro de epigramas. El libro se llama simplemente así, epigramas. Uno de sus epigramas más conocidos, vamos a ver, es un epigrama amoroso que dice lo siguiente. Escucha, sobre todo cómo cierra. Mira, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido.
Yo porque tú eras lo que más amaba. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ah, ¿te das cuenta? Eso es un epigrama. En cambio, la sátira es una burla. Pero a diferencia del epigrama que muestra una burla sutil, acá no hay nada de sutil. Aquí la burla es despiadada, es frontal, es encarnizada, ¿no? Es una burla feroz. Se ponen de manifiesto los defectos físicos o morales de alguna persona. Eso es lo que va a caracterizar a la sátira. ¿Correcto? El poema dice muy duro contra alguien. Un poeta satírico famoso es o fue Francisco de Quevedo y Villegas, poeta español, máximo representante del conceptismo. Quevedo tenía un enemigo literario, que era Luis de Góngora y Argot. Entre ellos se escribían poemas burlescos, pero el maestro de la burla era Quevedo. Quevedo un día, para burlarse de la gran nariz que tenía un Góngora, le escribe, pues, érase un hombre a una nariz pegado. Y luego le dice, érase una nariz superlativa. Érase un elefante boca arriba. Fíjense, ¿no? Las tres pirámides de Egipto era, también señala en otro de los versos. Esa es una burla. Siguiendo este ejemplo, o este mal ejemplo, ¿no? En la poesía peruana, Felipe Pardo y Aliaga también escribió poemas así, para burlarse de la gran nariz de un tipo de su época. Y así, Pardo y Aliaga escribía, érase una nariz mayor que papa, nariz que en tiempos fríos usa capa, nariz que con su sombra a Lima tapa. Imagínense cómo era esa gran nariz, ¿no? Muy bien, eso en cuanto al género lírico y sus especies. Fácil, ¿sí o no? Vamos entonces ahora al tercer género literario. Género dramático, o también llamado teatro. Estas obras han sido escritas no solamente para ser leídas, sino principalmente para ser representadas en un teatro. ¿Han ido al teatro, muchachos? ¿Han ido a ver alguna representación teatral? Bueno, estas representaciones son justamente pues ya la plasmación de estas obras, ¿no? Del género dramático. ¿Correcto? Las obras del género dramático presentan diálogos, de comienzo a fin, puros diálogos. Y estas obras se dividen en actos. Por lo general tienen 3 actos, pero también se pueden dividir o presentan 5 actos. ¿Ya? Así como en el género épico y en el género lírico hemos visto especies, en el género dramático también hay especies o subgéneros. ¿Cuáles son? 3: tragedia, comedia y drama. La tragedia. En la tragedia, los personajes principales son gente de poder, son nobles, como que lo tienen todo. Sin embargo, tienen un final doliente, un final terrible. Terminan marcados por el dolor, por el sufrimiento o por la muerte. ¿Cómo termina Edipo, el famoso rey Edipo? Termina cegado y tiene que salir al destierro después. ¿Cómo termina Hamlet? Hamlet es un joven príncipe, príncipe de Dinamarca, pero finalmente termina muerto, termina víctima del veneno, ¿no? Correcto. En la comedia, los personajes pertenecen a las clases populares, son gente humilde, son campesinos, son labradores. Pero en la comedia todo es risa, de inicio a fin, humor, risa, confusión, algarabía, ¿no? Los personajes, gente, ya hemos dicho, del pueblo, y todo está condimentado de humor. ¿Sí? Ejemplos de comedias famosas en la literatura peruana, Ñacatita. En la literatura universal tenemos a un gran comediógrafo como fue Molière. Molière, autor de obras como Tartufo, El médico a palos, ¿no? O también la más famosa, El avaro. El drama, en cambio, fusiona, como puedes ver, elementos de la tragedia y de la comedia. O sea que en el drama encuentro escenas trágicas y escenas cómicas, personajes nobles o personajes también populares. Ejemplos de dramas: La vida es sueño, de Calderón de la Barca, o también Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Punto 4. Género narrativo. ¿Qué sucede en el género narrativo? Las obras del género narrativo presentan un narrador. ¿Hay un narrador? Sí, hay un narrador que te está relatando todo. Profe, a ver, un momentito. Eso ya lo hemos visto.
¿Qué cosa? El narrador, que le está contando todo. ¿Dónde lo vimos? ¿En qué género? A ver si te acuerdas. ¿En qué género encontramos un narrador que va relatando todo? Profe, en el género épico. Claro, pero hay una gran diferencia. Recuerda, en el género épico todo está escrito en verso, es poesía. Claro, en el género narrativo no. En el género narrativo todo está escrito en prosa. He ahí la gran diferencia entonces. Muy bien, profe, ya entendí. Muy bien. Prosa y verso. A ver, en el género narrativo tenemos especies. ¿Como cuáles? Fíjate, el cuento y la novela. El cuento y la novela, sí. ¿Ya? Tenemos ahí especies del género narrativo. ¿Qué los diferencia? Sobre todo su extensión. El cuento es breve, porque te cuenta lo que pasa en la vida del personaje en un momentito nada más. Lo que le pasa al personaje en un día, en una situación determinada, ¿no? Lo que le pasa al personaje. Cuentos famosos, pensemos en los cuentos de Ribeiro. ¿Has leído el cuento Alienación o Los gallinazos sin plumas? Ahí está. O los cuentos de Valdelomar, El caballero Carmelo, o también El vuelo de los cóndores. O ese cuento famoso de César Vallejo, Paco Yunque, ¿te acuerdas? Ah, bueno, en cambio, la novela es extensa, porque ya no te cuenta lo que pasa en la vida del personaje en un determinado momento. Te cuenta la vida del personaje. Puede contarte toda la vida. Por lo tanto, es una novela más compleja, más voluminosa. 300, 500 páginas. ¿No? Por ejemplo, la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Más de 500 páginas. ¿No? Los Miserables de Víctor Hugo. El Quijote de Cervantes. Novelas voluminosas. ¿No? Muy bien. Punto 5. Género expositivo. ¿Qué vemos en el género expositivo? Primera gran diferencia, mira, en el género expositivo encontramos algo que resalta y que no está en los otros géneros. En los otros géneros, el autor echa a volar su imaginación, echa a volar su imaginación, ¿no? En cambio, en el género expositivo, y sobre todo en su especie, el ensayo, el autor se centra en un tema que él conoce bien, ¿no? Ha leído mucho sobre el tema. Puede ser un tema filosófico, histórico, político, un tema vinculado al deporte, a la educación, al arte, ¿no? A la literatura, pero hay un tema que le interesa y entonces él dice, aquí pasa esto, yo creo que aquí se da esta situación. Y él escribe, reflexiona. Ah, palabra clave, capacidad crítica. En el ensayo, sobre todo, el autor, el ensayista en este caso, reflexiona sobre un tema de su interés y tiene una opinión propia, un punto de vista particular y va a exponer estas ideas. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos muchachos, Immanuel González Prada, gran ensayista peruano, autor del libro Páginas Libres. Dentro de ese libro, González Prada tiene un ensayo titulado Discurso en el Politeama. ¿Y saben qué está analizando? La guerra con Chile. Y básicamente él nos quiere decir por qué perdimos esa guerra. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es su hipótesis? Las verdaderas armas de nuestro enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, dice González Prada. Y lo expone, ¿no? O sea, la idea es exponer una hipótesis en el ensayo. Otro gran ensayista de la literatura peruana es José Carlos Mariátegui. Recordemos su célebre libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Muy bien, listo. Hemos terminado con los géneros literarios, muchachos. A ver, recapitulemos. Géneros. ¿Te acuerdas? Épico, profe, el más antiguo. Muy bien. ¿Qué viene? Lírico. Y después, dramático, teatro. Luego viene el género narrativo y por último el género expositivo. Esos son los 5 géneros literarios que hemos estudiado. Dentro de cada género encontrábamos especies. En el género épico, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. En el género lírico tenemos la oda, alabanza, égloga, poema pastoril, elegía, lamento por la muerte del ser querido, sátira, burla directa, despiadada, epigrama, burla sutil, por el uso de la ironía. Dramático, el drama. ¿Qué pasa con el drama? Combina elementos de la tragedia y la comedia. Y en el género narrativo vimos 2 especies, el cuento y la novela. Y por último, hemos visto el ensayo
dentro del género expositivo. Listo, muchachos. Muy bien, ¿no? Fácil. Ahí tienes algunos ejemplos. Mira, La Divina Comedia, poema épico. Ñacatita es una comedia de Manuel Asensio Segura. La Ilíada, una epopeya de la antigüedad, de la antigua Grecia. Edipo Rey, tragedia de Sófocles. Fuente Ovejuna, un drama de Lope de Vega. El cantar de Roldán es un cantar de gesta, ¿no?, de la literatura francesa. Listo, muchachitos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Mm? ¿Qué vamos a ver? Ahora vamos a ver figuras literarias. En esta primera clase también, entonces, tenemos que aprender el caso de las figuras literarias. Primero, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias, muchachitos, son recursos expresivos, verbales, que utilizan los artistas de la palabra. ¿Quiénes hacen maravillas con las palabras? Los escritores, los poetas, los dramaturgos, los ensayistas. Ellos tienen una herramienta que es la palabra. Así como el músico hace maravillas con los sonidos, ¿no? Así como el pintor hace maravillas con los colores, las sombras, ¿no?, los matices, las perspectivas. El escritor, el poeta, hace maravillas con las palabras, juega con las palabras, descompone las palabras, juega con el sentido de las palabras, con la ambigüedad, con las contradicciones, ¿no? Juega con los sonidos, juega con el orden de las palabras, con las repeticiones, etcétera, etcétera. ¿Ah? Existe una gran cantidad de figuras literarias. Sí, muchas. Mencionemos el pleonasmo, el epínia, la sinécdoque, ¿no?, la aliteración, etcétera, etcétera. Pero mira, aquí te ponen 5 figuras literarias y te dicen, estas 5 nada más, no hay problema, estas 5 son las que tienes que conocer muy bien. Metáfora, símil, hipérbole, anáfora y por último, hiperbatón. 5 figuras literarias que tienes que manejar muy bien. ¿Correcto? Ahí está, mira, no te olvides. Pero tienes que saber cómo funciona cada una de ellas. ¿Qué es una metáfora? ¿En qué consiste una metáfora? ¿Por qué? Porque en el examen te van a preguntar de esta forma. Te ponen un pequeño fragmento, un poema, y luego, señale usted qué figura literaria resalta en el fragmento anterior. Y ahí están tus 5 alternativas. Metáfora, símil, hipérbole, anáfora, hiperbato. Entonces el alumno lee, yo me acuerdo, el profe me enseñó, claro, aquí esto es metáfora, sí, ni hablar. Pero ¿cómo te das cuenta que es metáfora? Ah, expliquemos entonces cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver, cada una de ellas vamos a explicar a continuación, ¿sí? Veamos entonces primero el caso de la metáfora. Hay 2 tipos de metáfora. La primera, ¿no?, se llama la forma A es a B. No metáfora de comparación, pero A es a B. Sí, esa es la fórmula. A es B. ¿Correcto? Para eso se utiliza el verbo copulativo, ser, es. ¿Cómo es eso? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, tu boca es una fresa cortada por la mitad. Tu boca es una fresa. Ah, eso es metáfora. Tus ojos son 2 luceros. Metáfora. Tus manos son 2 palomas blancas. ¿Mm? Tu cabellera es un árbol florido. ¿Te das cuenta? Eso es metáfora. A es a B. Ah, ya entendí. Cuando uno dice, profe, mi amigo es un lobo. Ah, estás usando una metáfora, mira. En la vida cotidiana también usamos metáforas. Sí, pues. Y yo digo, profesor, mi amigo es un tiburón, dice, ¿no? Ah, ya, metáfora. Esa chica es una loca, dice, metáfora. Estás usando metáforas. En la vida metáfora. ¿Correcto? Cuando hace mucho calor, dice, esta casa es un horno, esta casa es un horno. Estás usando una metáfora, ¿no? Muy bien, A es a B. Y la otra forma, A, por sustitución, A en lugar de B. O sea, A sustituye, reemplaza a B. Por ejemplo, cuando digo, nos cautivan esos luceros que brillan en tu rostro. Esos luceros que brillan en tu rostro. Sí, profe, luceros ha reemplazado a la palabra ojos.
Ojos no aparece por ningún lado. En tu rostro. A en lugar de B. Muy bien. Se llama metáfora. ¿Te das cuenta? ¿Viste? ¿Viste? Cuando González Prada dice, en esta tarea de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Y luego utiliza una metáfora, porque luego ya no dice hombres del pasado. ¿Sabes qué dice en lugar de hombres del pasado? Dice, esos árboles añosos y carcomidos produjeron ya sus flores y frutos de sabor amargo. Esos árboles añosos y carcomidos, les dice. ¿Ya ves? Ha usado una metáfora. A en lugar de B. ¿Se entiende, no? Muy bien, muchachos, muy bien. Siguiente figura literaria, el símil. El símil es una comparación directa entre dos cosas. Y para eso utilizo la conjunción comparativa como. Utilizo el como. Claro, por ejemplo, cuando digo, pues, en la curva del camino, los robles lloraban como dos niños. Un verso de José María Eguren. Los robles lloraban como dos niños. Símil, ¿no? O por ejemplo, hay símil cuando Lorca, en ese poema titulado La casada infiel, dice, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, como peces. Ahí está, símil, ¿no? Como peces, comparación. Por ejemplo, hay símil cuando el gran poeta Jorge Eduardo Egilson dice, yo adoraba a mi esposa, alta y silenciosa, como una columna de humo. Ahí está el símil al final, alta y silenciosa, como una columna de humo. ¿Ya ves? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Hipérbole, palabra clave. Ahí dice, profe, exageración. Estás exagerando. Cuando decíamos ese poema, cuando Pardo y Aliaga se burlaba de la gran nariz de un tipo, ¿no? ¿Qué le decía? Érase una nariz mayor que papa. Exageración. Una nariz mayor que papa, o sea, más grande que una papa. Érase una nariz, ¿no? Que en tiempos fríos usa capa. Nariz que con su sombra a Lima tapa. ¿Puede una nariz tapar toda una ciudad con su sombra? Es una exageración terrible, ¿no? Y cuando Neruda dice, voy haciendo con todas mis palabras un collar infinito. Un collar infinito. Hipérbole, exageración, ¿no? Muy bien, muy bien. Negra, el poeta Nicomé de Santa Cruz. Negra, grupa de repisa, cinturita de cuchara. ¿Qué es eso? ¿Dónde se ha visto? Grupa de repisa, caderas, ¿no? Cinturita de cuchara. Una exageración, hipérbole. ¿Sí? Mira, cuando el pobre de Salicio se lamentaba porque su amada la pastora Galatea no le correspondía, dice, eres mala, Galatea, eres dura conmigo, pero le dice, eres más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Le dice, más dura que el mármol y luego más helada que nieve. Exageración. A eso se llama hipérbole. Luego tenemos el caso de la anáfora. La anáfora es una figura literaria que consiste en repetimos una misma palabra al inicio de varios versos. Sí, se repite. Por ejemplo, mire, para mi corazón basta tu pecho. Ese slash significa que lo que viene pertenece abajo. Para mi corazón basta. Mira, para y para. Se repite. A eso se llama anáfora. Cuando el poeta Mariano Melgar escribe, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve, vuelve, vuelve. 3 veces se repite, ¿no? A eso se llama anáfora. Empiezo 2 o más versos con la misma palabra. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Abajo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Abajo. Querrán matarlo y ¿no? Del poema Canto Coral a Tupac Amaru, de Alejandro Romualdo. Anáfora. Y por último, hiperbatum. Desorden, sí. Alteración del orden lógico del enunciado. El poeta altera el orden muy particular, ¿no? Sí, porque por lo general en una oración está primero el sujeto y al costado el predicado. Sujeto y predicado. Yo podría decir, por ejemplo, los alumnos del CEPREUNI
estudian con entusiasmo todos los días. Sujeto, los alumnos del CPRUñi. Predicado, estudian con entusiasmo todos los días. ¿Y qué tal, profe, si yo digo todos los días estudian con entusiasmo los alumnos del CPRUñi? Has alterado el orden, ¿no? Has puesto primero el predicado. ¿O qué tal si yo digo estudian los alumnos del CPRUñi todos los días con entusiasmo? ¿Ya ves? Estamos alterándolo. Y eso se puede dar en la poesía. Claro, eso se puede dar y se da mucho en la poesía. El poeta le da un orden particular y de repente suena mejor, ¿no? Gana en melodía, en musicalidad ese verso. Un autor que utiliza mucho el hiperbatón es Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer utiliza el hiperbatón casi siempre, ¿no? En ese famoso poema de las golondrinas, mira, sujeto, las golondrinas oscuras, predicado, volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero el poeta dice eso en su poema, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. No, ¿cómo lo dice Bécquer? Usando el hiperbatón. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Ya ves? A eso se llama hiperbatón. Del salón en el ángulo oscuro. No se dice en el ángulo oscuro del salón. El poeta preferido del salón en el ángulo oscuro. A eso se llama hiperbatón. Tenemos ahí algunos ejemplos. Mira, a ver. Su corazón es un desierto. Metáfora. A esa B. Tengo el corazón roto. No dice el corazón herido, ¿no? Apenado. Tengo el corazón roto. Una idea por otra. Metáfora. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono ni a la tierra ni a la nada. No perdono, se repite. ¿Cómo se llama eso? El primero, profe, se llama metáfora. El segundo se llama anáfora. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Alteración del orden lógico, hiperbatón. Tus uñas como navajas. Está comparando. Tus uñas como navajas. A eso se llama símil. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Me duele hasta el aliento, dice. ¿Cómo se llama eso? Hipérbole. Me duele hasta el aliento. Hipérbole. Exageración. Muy bien, muchachitos. Ajá. Y a continuación, ahora, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al famoso quizzes. ¿Ah? Vamos a ir a jugar al quizzes, muchachos. Y ahí los quiero ver a todos. Todos en estos momentos. Bueno, yo voy a compartir una dirección a través del chat, ¿correcto? Voy a compartir una dirección y todos ingresan ya a este link que les voy a enviar. Todos ponen su nombre ahí, ingresan para jugar pues el quizzes. Vamos a ver quiénes son los alumnos que en esta primera clase, quedan en los primeros lugares, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. ¿Quiénes serán los muchachitos que han estado más atentos, ¿no? Los capos del salón, este es el salón número 11 de la tarde, ¿no? Salón 11. Listo, listo. Ya, ahí está el enlace. Todos entramos, ¿ya? Ahí está. Voy a ver quiénes van entrando. A ver, vamos a ver. Vamos, ahí vemos a ver, quiénes están entrando. Escobar de Anderas, Fiorella Huarcaya, Miguel Deiser, Brisa, muy bien, Adriano, Ami Villar, Luciano Mego, Miguel Ángel, ¿ya? Miguel Apari, Fiorella Huarcaya, Fiorella Escobar de Anderas, Miguel Apari, Brisa, Drisler, ¿no? No, Deisler, perdón. Deisler Rojas. Muy bien, Deisler Rojas. Brisa, Nicolás Malpartida, Julieta Salcedo, Jorge Soto, Noelia Berenice, Noelia. ¿Sal o sol? Sal debe ser, ¿no? Dice sal. O debe decir sol, no sé. Armand, Prudón, Prudón.
Luis, Fernando Najarra, Fernando, ese nombre, buenazo ese nombre, ¿no? Será porque el profe se llama igualito. Augusto López, Christopher Chauca, Pavel, muy bien, Fernando Mora, otro Fernando, muy bien, este es el nombre de los Fernandos, ¿no? Buena gente los Fernandos, chicos estudiosos, inteligentes, muy bien. Salvador, Ian Caro, Pablo Seijas, ya, vamos, vamos, vamos. Listo, entonces vamos a empezar. Ya tenemos aquí 35 alumnos. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Va la primera pregunta, todos atentos muchachos, ¿ah? Concentrados. Ya, entró Héctor, rapidito llegó Héctor. Ya, Danaira, ¿no? Danaira Gutarra también está ahí ya. Adel también, listo. Entonces va la primera pregunta. Ahora sí, todos atentos, va. 3, 2, 1, 0. Primera pregunta. Listo. Se va el tiempo. 15 segundos. 5. Tiempo. Tiempo. 23 alumnos han marcado correctamente esta primera pregunta. Ajá, vamos con la segunda pregunta. Vamos, que se acaba el tiempo. Nos quedan 5 segundos. 5 segundos, muchachitos. Tiempo. En esta oportunidad, 16 alumnos marcaron correctamente. Vamos con la tercera y última pregunta. Se acaba el tiempo, muchachos. 5 segundos. Tiempo. Muy bien. Tiempo. Ya. Muy bien. 18 alumnos marcaron correctamente en esta ocasión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar aquí. Terminamos. Y vamos al podium, pues ya. Los 3 primeros lugares. ¿Quiénes fueron los 3 primeros? Ahí están, en el podium tenemos, primer lugar, Miguel Apari, primer puesto. Felicitaciones, Miguel, lo máximo, ¿eh? Segundo puesto, Nicolás Malpartida, listo, correcto, muy bien, Nicolás, segundo lugar. Amy Villar, ¿correcto? Tercer lugar, la señorita representando ahí, pues, ¿no? También a las señoritas, ¿no? Tenemos a Amy Villar, ¿correcto? Los 3 han
ocupado, digamos, este podium de honor. Ahora, también quiero felicitar a 3 muchachitos más, a Fernando Mora, a Julieta Salcedo y a Héctor, porque ellos también han respondido las 3 preguntas de manera correcta. Las 3 preguntas. Solo que por razones de tiempo, ¿no? O sea, marcaron un poquito antes los 3 alumnos que están pues en los primeros puestos. ¿Correcto? Entonces, un fuerte abrazo, muchachitos. Los felicito y espero pues que sigan aprendiendo, que sigan avanzando. Bueno, en el chat, fíjense ustedes, en el chat he colocado un enlace más. En este enlace aparecen las 10 preguntas de esta semana. 10 preguntas. Y tú, así como has resuelto aquí tus preguntas, estas 3 preguntas, puedes resolver ahí las 10 preguntas, muchachos, que corresponden a esta semana. Ahí mismo van a salirte tus respuestas para que veas cómo te ha ido en esta autoevaluación. ¿Correcto? Muy bien, nos vemos entonces, muchachos. Cuídense mucho. Julieta, cuídate, nos vemos. José Najarro, nos estamos viendo. ¿Ya? Noelia León, chau chau, Emanuel Escobar y todos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Seguramente ya está llegando el profesor de números, ¿no? Vamos a detener nuestra grabación. Detenemos nuestra grabación.